La importancia de las masas. Según el fabricante, él escoge el color de la masa. La masa o el negativo es el cable que más va a encontrar en el ramal eléctrico de la motocicleta, ya que todo componente como un mando, una bobina de alta, el pito, el motor de arranque y todos los componentes eléctricos electrónicos de la motocicleta requieren una masa. Antes de realizar cualquier reparación eléctrica o electrónica, debemos consultar con el diagrama eléctrico del fabricante para distinguir sus masas. El primer papel que cumple la masa es cerrar el circuito. Tomaremos de ejemplo la bobina de alta. Una corriente de 12 voltios ingresa a la bobina de alta por este cable amarillo con línea blanca. Para cerrar el circuito necesita la masa, el cual lo tomamos nosotros como fabricantes de motor plate por un color verde. Por este color verde retorna hacia el negativo de la batería a través de este cable negro que se vuelve más grueso. Este cable negativo es más grueso porque recibe todas las masas de todos los componentes como los mandos, el tablero, el pito, las direccionales, el motor de arranque. Todos estos componentes van a ir al negativo a recargarse nuevamente y cerrar el circuito. La segunda tarea que cumple la masa es cargar los electrones que cumplieron trabajo en el componente. Tomemos de ejemplo la bobina de alta. Al ingresar la corriente eléctrica por el cable amarillo con línea blanca, va a retornar con menos intensidad de corriente por el cable verde. Finalmente, regresa a la batería a recargar nuevamente sus electrones y salir por el cable rojo hacia los circuitos de la motocicleta. La masa es alguna de las fallas principales que tiene un problema eléctrico o electrónico de las motocicletas, por lo cual se sugiere revisar principalmente la conexión de masa. Veamos otro ejemplo como la masa se necesita en todo componente eléctrico o electrónico. La corriente eléctrica ingresa por el mando, por un cable negro. Al cumplir su trabajo necesita retornar primero para cerrar el circuito y segundo para recargar sus electrones que ya cumplieron trabajo y necesitan nuevamente ser cargados. Salen por el cable verde, que es la masa, nuevamente hacia el negativo de la batería para cerrar el circuito y poder recargar los electrones a que vuelvan a fluir hacia los circuitos eléctricos de nuestra motocicleta. Funcionamiento del circuito del sistema de inyección electrónica de combustible. Todo parte desde la computadora, la centralita o la ECU. Esta, a través de estos cables, recibe la información de 7 sensores en este modelo, quien va a ser fundamental para determinar las señales que va a enviar hacia la bomba de combustible y hacia los inyectores para suministrar la mezcla adecuada de aire y combustible dependiendo cualquier rango de manejo, en bajas, medianas y altas revoluciones. Debemos consultar el manual de servicio técnico cuántos sensores están apoyando el sistema de inyección electrónica de combustible. Para este modelo de motocicletas son 7 sensores los que envían señales hacia la computadora. El primer sensor es el sensor de velocidad, que por un cable rosado envía la señal a la computadora de la velocidad del vehículo. El segundo sensor es el sensor de posición de cigüeñal o el sensor CKP. Este se encuentra en compañía con el plato de bobinas internamente en la tapa del volante. A través de este cable, en este caso amarillo con línea negra, envía la señal a la computadora de donde está ubicado el cigüeñal. El tercer sensor es un sensor de presión de aire de admisión. Este, con un cable amarillo con línea azul, envía la señal a la computadora o a la centralita de la presión de aire de admisión. Este está ubicado
bajo el tanque. Por este cable amarillo con línea azul envía la señal a la centralita o a la computadora. También tiene una manguera, la cual va conectada al mismo sensor de presión de aire de admisión, quien a su otro extremo está conectado al cuerpo de aceleración. De esta forma, toma la presión del aire de admisión que está ingresando hacia el motor. El cuarto sensor es un sensor de temperatura de aire de admisión, quien va ubicado en la caja filtro. Este, por un cable café con línea negra, envía la señal a la computadora de la temperatura del aire de la admisión que se entrega al cuerpo de aceleración para finalmente entregarla al motor. El quinto sensor del que se apoya el sistema de inyección electrónico de combustible para este modelo de motocicleta es el sensor de temperatura de agua, quien por un cable de color naranja le envía una información a la computadora de la temperatura que se encuentra el líquido refrigerante que circula por el circuito de refrigeración. El sexto sensor que interfiere es el sensor de acelerador principal, quien por un cable amarillo con línea blanca le envía la señal a la computadora de dónde está ubicado la mariposa de aceleración. Y el séptimo sensor que apoya el sistema de inyección electrónico de combustible es el sensor de subacelerador, quien por un cable azul con línea blanca le envía la señal a la computadora de dónde está ubicado la otra mariposa de aceleración. No todos los modelos de motocicletas tienen doble mariposa de aceleración. Algunos incorporan solo una mariposa de aceleración, por lo cual solo tendría un sensor de mariposa de aceleración, también conocido como sensor TPS. La mariposa de aceleración es la encargada de controlar el volumen de aire que va a ingresar al sistema de alimentación. Entre más grados acelere en el manilar, más se va a abrir la mariposa. De esta forma, entre más acelere, ella más se va a abrir, y cuando dejo de acelerar, ella va a cerrar. Con esto controla el volumen de aire que ingresa al sistema de alimentación. Finalmente, todas estas señales llegan a la computadora, la centralita o la ECU, por el siguiente código de colores. Para el sensor de acelerador principal, por un cable amarillo con línea blanca. Para el sensor del subacelerador, por un cable azul con línea blanca. Para el sensor de presión de aire de admisión, por un cable amarillo con línea azul. Para el sensor de temperatura de aire de admisión, por un cable café con línea negro. Para el sensor de temperatura del agua, por un cable naranja. Para el sensor de posición de cigüeñal, por un cable amarillo con línea negra. Y para el sensor de velocidad, por un cable rosado. La computadora también tiene una alimentación directa
del switch por un cable rojo. Cuando él está en on, el flujo de corriente directo, en este caso, se dirigiría por un cable rojo alimentando la computadora con corriente directa de la batería. Y maneja varias masas. En este modelo de motocicleta las masas son negro con línea amarilla. Finalmente, la información de esos 7 sensores, la ECU la recibe para enviar una señal hacia la pacha de conexión de la bomba de combustible por un cable blanco con línea roja. El cable blanco con línea roja, en la conexión de la bomba de combustible, el fabricante lo convierte en un cable rojo con línea negra. Finalmente, esa información la recibe la bomba de combustible para saber primero la presión con la que debe enviar el combustible y segundo la cantidad de combustible que debe enviar. Esto según el rango de aceleración, si estamos a bajas, medianas o altas revoluciones. La computadora también envía una señal hacia los inyectores quienes están ubicados en el cuerpo de aceleración por un cable azul con línea roja. Por ese cable azul con línea roja envía la señal a la computadora de qué tanto tiene que abrir el inyector para atomizar completamente el combustible que ingresa desde la bomba de gasolina a la presión y el volumen indicado. El circuito de inyección electrónico de combustible es más complejo cuando el fabricante incrementa la cantidad de sensores. Básicamente los sensores son aquellos que envían la información hacia la computadora. Esta hace aprovechamiento de esta información para enviar otra señal hacia los actuadores. Actuador como la bomba de combustible, quien suministra a través del conducto hacia los inyectores la cantidad y la presión exacta de combustible que necesita según el rango de aceleración. La computadora también envía otra señal hacia el otro actuador, que es el inyector o los inyectores, dependiendo la cantidad de cilindros que tenga la motocicleta. En este modelo son 2 cilindros, por lo cual tiene 2 inyectores, de qué tanto tienen que abrir para poder garantizar del 100% de la vaporización del combustible para que se mezcle con el aire e ingrese finalmente una mezcla de aire y combustible adecuada al motor para que haga la combustión gracias a un sistema de encendido.